Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes estén viendo este video, ¿cierto? Profesores, miembros del alumnado de Trabajo Social 2021. El día de hoy con mi grupo hablaremos y daremos a conocer nuestro trabajo de investigación acerca de la infancia. Para ello nos fijaremos en las consecuencias que deja la violencia intrafamiliar y cómo éste repercute en el ambiente social en el colegio, en este caso. Así que vamos de lleno a ello. Para abordar este tema, comenzaremos a indagar en las consecuencias que deja el efecto postraumático y profundizar cómo afecta directamente la violencia intrafamiliar en el desarrollo social de los niños. Para esto, nos basaremos principalmente en los niños y niñas que cursan cuarto básico, para ser más específicos, en el Colegio San Juan de Guadalupe, ubicado en Maipú. Principalmente, y entrando ya en materia de problematización, elegimos este problema social ya que muchas veces este no es muy tomado en cuenta, ya que es un tema bastante difícil de tocar, además de que para los niños de esta edad es difícil que se den cuenta que sufran de violencia intrafamiliar. Por otro lado, las consecuencias que deja este fenómeno se ven directamente en los estados de ánimo del niño y en su entorno social. Por ejemplo, las conductas agresivas o la dificultad a la hora de socializar, siendo visto por los demás como un problema sin conocer el trasfondo que hay detrás. Esto trae como consecuencia una exclusión en función del rechazo que generan estas conductas. Yendo al contexto de pandemia, es evidente que es más difícil identificar a los niños que sufren de violencia intrafamiliar y mucho menos se les puede brindar el apoyo para tratar este problema. A raíz de esto, la pregunta de investigación correspondiente de nuestro tema a tratar es: ¿cómo afecta la violencia intrafamiliar infantil al desarrollo social de los niños de 9 años en la escuela San Diego de Guadalupe, ubicada en Maipú en el año 2020, entre los meses de marzo y noviembre, según lo que visualizan sus profesores? Ahora, la justificación que daremos para tratar este tema es comprender de cierta manera el desarrollo social que tienen los niños afectados de violencia intrafamiliar, además de aportar a los estudios ya realizados y, por otro lado, evidenciar los procesos o protocolos que tienen los colegios para afrontar problemas como estos. Objetivo general y específico de la investigación. Objetivo general: mostrar los procesos de socialización de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar perteneciente a la Escuela San Juan de Guadalupe de la comuna de Maipú. Objetivo específico: 1. Analizar las conductas de los niños y niñas víctimas de la violencia intrafamiliar dentro de la sala de clase. 2. Analizar las conductas de los niños y niñas afectados por la violencia intrafamiliar dentro de la sala de clase. Indicar las diferencias entre los procesos de socialización de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar versus niños y niñas en un entorno familiar estable. Vamos a hablar un poco del marco conceptual y vamos a definir rápidamente la violencia intrafamiliar. Significa que es todo aquel acto de poder u omisión recurrente dirigido a dominar, someter, agredir física y psicológicamente a cualquier miembro de la familia. Y el eje central de la violencia es la necesidad de ejercer una superioridad, dominio y hasta un control sobre la otra persona. Y para lograrlo se ejerce mediante la agresión. Una pequeña definición de qué es el maltrato intrafamiliar. Seguimos con algunos tipos de maltrato. Primero se presenta el maltrato físico, y es toda acción voluntariamente realizada por tus padres o tutor o con quien estés que provoque o pueda provocar una lesión física. En segundo lugar se presenta la negligencia, y en este sentido se refiere a situaciones en las que los padres o cuidadores, estando en condiciones de hacerlo, no cuidan ni dan la protección necesaria a los niños. Se expresa tanto en la falta física como alimentación, abrigo, cuidado de salud y más. También se presenta en las necesidades psicológicas como contacto afectivo, protección, supervisión, postura de límites y mucho más. En tercer lugar se presenta el maltrato psicológico, y este es el llamado invisible, ya que no registra huellas en el cuerpo, pero sin embargo se sabe que a mayor invisibilidad, mayor daño. Entonces, cada niño que sufre
un maltrato psicológico queda con secuela, si no se llega a ser abordado por quienes correspondan. El silencio que se debe hacer acá para que cortes el video. Cada tipo de violencia que sufre cada niño quedan con negligencias y eso es lo que afecta en el desarrollo de su etapa escolar. En el ámbito del desarrollo social nos referimos a la capacidad del niño para crear y mantener relaciones significativas con los adultos, en este caso con sus profesores, y otros niños, sus compañeros. Y el desarrollo emocional es la habilidad que tiene el niño para expresar y reconocer y también manejar sus emociones, así como para responder apropiadamente a las emociones de los demás. Pero los niños tienden a aprender y a equilibrar el sentido de responsabilidad y la capacidad de gozar la vida. Entonces los niños comienzan a jugar con sus pares, pero si consideramos que su pensamiento es muy egocéntrico y que tienen dificultades para distinguir entre una acción física y la intención psicológica que hay detrás de esa acción, podemos observar que estos juegos se producen junto a otros y no con otros. Como marco conceptual se presenta la exclusión en niños. Y la exclusión significa un tipo de discriminación. Es cuando a alguien no lo aceptan por diferentes factores, desde su posición económica, su cultura y hasta sus capacidades básicas. Y en los niños se podría dar en el caso que el colegio no lo integre. A veces los profesores no se dan cuenta del impacto que el niño está teniendo y no detienen el bullying, por así decirlo, que está sufriendo. Y que no sepan integrarlo y que los compañeros lo molesten es aún peor. ¿Ya? Hipótesis y variable. Hipótesis. La violencia intrafamiliar, en este caso variable independiente, afecta directamente el desarrollo social de los niños, la cual se convertiría en la variable dependiente. Esto se puede explicar ya que en esta edad los niños están en pleno desarrollo como personas. Por lo tanto, hechos como la violencia física y psicológica que ocurre dentro del hogar estarían marcándolos de por vida y lo tendrían normalizado dentro de sus hogares, por lo que quedará como parte de sus valores como persona. A partir de esto, el niño ya se empieza a ver una serie de consecuencias que al estar en un ambiente principalmente hostil, en este caso el hogar, las cuales giran en torno a la exclusión, dependiendo del caso. Afectando a quien busca excluirse en su entorno escolar, razones por las cuales esto se origina. Es el miedo que siente por las relaciones humanas al no tener el ejemplo del mal ambiente en el hogar. Por otro lado, el individuo puede ser excluido por sus padres. Esto explicaría con el poco desarrollo social que el niño posee al ser el mismo. Por último, podemos encontrar en su desarrollo. El mismo niño es quien excluye a otros niños en busca de aprobación de sus padres, con el fin de obtener la atención que en su hogar no lo brinda. Evidentemente, quienes se dan cuenta y evidencian esto son en primer lugar los profesores, que ven en ellos su comportamiento fuera de lo normal. Sin embargo, son los compañeros quienes sufren algunas consecuencias efecto de esto. Pueden en muchos casos, se sabe que detrás del victimario es muy probable que detrás haya habido casos de violencia intrafamiliar reflejados como en conductas antisociales, sumisas o agresivas. A comparación con niños quienes tienen un entorno familiar más estable o sin violencia, menos propenso a sufrir cuadros de ansiedad, depresión, miedo, etc. Desarrollo social. Tendrán más facilidad a la hora de convivir con sus pares y por el entorno. No serán propensos a sufrir exclusión. Debido a la contingencia del coronavirus, identificar indicios de violencia intrafamiliar es más difícil, por lo tanto tomar decisiones e intervenciones con los niños afectados hace cada vez esto más imposible. Solo hechos como la poca asistencia y participación en las clases, sumando a los bajos o inexistentes calificaciones, dan cuenta que podrían sufrir algún tipo de violencia en su hogar. Sin embargo, esto es algo ambiguo, pues a veces los niños no asisten por preferir otras actividades en casa, tan solo con fines de entretenimiento. Finalizando, les comento sobre nuestro marco metodológico y el presente estudio que les presentamos es de carácter cualitativo y eso es que se basa en comprender e investigar a fondo un fenómeno social
dando a saber datos informativos y descriptivos que son extraídos a partir de testimonios y vivencias de las educadoras, apoderados y más testigos del Colegio San Juan Diego de Guadalupe que están presentes en nuestra investigación. Nosotros buscamos explicar situaciones sociales y mirarlas desde otra perspectiva que no sea tanto con números y porcentajes, entonces nos llevamos a cabo con la entrevista. Les comenté más arriba, llevamos a cabo el estudio mediante entrevistas. ¿Y en qué consiste una entrevista? Es un encuentro entre dos personas, el investigador y el entrevistado. El investigador le hace preguntas que pueden ir desde encuestas de opinión hasta cuestionarios, ya que no solo se mantiene una conversación con el informante, sino que los encuentros se repiten hasta que el investigador esté satisfecho y ha aclarado todos los temas emergentes o cuestiones relevantes para el estudio. Nuestra recolección de información, teniendo en cuenta que el informe abordará consecuencias que deja la violencia intrafamiliar en el desarrollo social de niños de 9 años, la investigación giró en torno a 3 docentes, junto con el psicólogo del establecimiento y 2 inspectores, quienes son los adultos que están más presentes en la jornada escolar de los niños presencialmente. Y lo recopilado a partir de semanas de entrevistas en el informe viene de relatos y experiencias vividas por el cuerpo docente, en compañía de la dupla psicosocial del colegio, y preguntando, entre otras cosas, el cómo se sabe en un contexto pandémico, el hecho de que un niño sea afectado y sea víctima de la violencia intrafamiliar. Para concluir, les tengo una tabla de criterio de muestra cuantitativo, ya que la posición de los docentes frente al tema de la violencia intrafamiliar se considera de gran importancia para el tema de investigación, a partir de la información que nos facilitaron para abordar las posibles situaciones de violencia o vulneración en las salas de clase. Y aquí está la unidad de muestra, que son los cuartos básicos, ahí van los niños de 9 años. Nuestros informantes eran 3 docentes y un psicólogo escolar, 2 inspectores, y en total serían 6 informantes que nos ayudaban al desarrollo de nuestra investigación.